Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. El saludo cordial a nuestro patrocinador, el Estadero Yacutur, en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida. Y leemos la frase de Stephen Hawking, que hace alusión al qué hacer científico. Stephen Hawking, un astrofísico, ahora veremos qué diferencia hay entre astrofísica y astronomía, y también de astrología. Stephen Hawking dice: la física y la matemática pueden decirnos cómo comenzó el universo, pero no pueden predecir el comportamiento humano. Hay muchas ecuaciones que resolver. Stephen Hawking. Y nos vemos en unos segundos después de nuestra pausa de costumbre para que veamos algo sobre sobre astrofísica, astronomía y astrología. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, muchas gracias por volver a nuestro programa después de que hayan ido a tomarse algún refrigerio para que podamos continuar con mucho deleite esta vida de Johannes Kepler. Bien, habíamos dicho en el programa anterior que nuestro querido amigo Johannes Kepler observó en octubre. Habíamos dicho que en octubre de 1604, ¿cierto? Octubre de 1604 apareció una supernova, pues en el firmamento, y era visible desde todas partes del planeta, por supuesto. A esa supernova se le dio el nombre de supernova de Kepler. La palabra nova la acuñó refiriéndose a una estrella nueva, Tycho Brahe, ¿cierto? Eso fue en 1500, qué pena, no recuerdo la fecha, ahí me disculpan. La descubrió la primera nova, de la que se tuvo ya un registro como bien organizado. La descubrió, la vio, bueno, no. Eso aparece y todo el mundo la ve porque es muy visible, es un punto de luz demasiado grande. Entonces todo el mundo la puede ver a simple vista. Pero simplemente que el que primero empezó a descubrirla con algunos detalles, dónde estaba, la posición, qué podía hacer, qué no podía hacer, en fin. La primera, y le dio el nombre de nova, fue Tycho Brahe. Bien. Después aparece, hoy decimos, novas y supernovas. Tenemos una clasificación ahí. Nova, la diferencia es el tamaño, ¿cierto? Lo que decíamos en el programa anterior, la cantidad de materia que tenga. Entonces, una nova tiene una cantidad de materia más pequeña que una supernova. Digamos que básicamente esa es la única diferencia. Ya después viene la situación de cómo evolucionan, ¿cierto? Es decir, cómo a través de los milenios ellas van comportándose de diferente manera, de acuerdo con la cantidad de materia que tengan. Eso es la parte más elemental que habría que entender. En 1604, entonces todo el mundo la vio, eso duró, habíamos dicho, 18 meses, durante 18 meses en todo el mundo se vio esa, hoy decimos supernova. Kepler en esa época la llamaba simplemente nova. Lo que les había prometido es porque, bueno, les había prometido al principio del programa, hacer una pequeña diferenciación entre astrofísica, vamos a ponerlo en el orden cronológico inverso, ¿cierto? Después sigue la astronomía
Y después, y antes aparece la astrología, ¿cierto? La astronomía deriva de la astrología. La astrología es una posibilidad de predecir o de ver, los que dicen eso lo dicen, dicen potencialidades. Eso en realidad, esa palabra que le quieren dar un sentido, porque a la gente que trabaja con las magias le fascina emplear palabras complicaditas sacadas del quehacer científico para decir que ellos también son unos grandes sabios. Sí hay unas posibilidades en astrología y en todas aquellas situaciones como del, ¿cómo se llama eso? Ay, me acuerdo la palabra, misticismo, bueno, se me olvida la palabra, pero la nueva era, pues, ¿cierto? Todas estas cosas, hay posibilidades, pero a uno en la astrología no le adivinan nada. De pronto, te puede suceder tal y tal cosa, tú eres de tal y tal manera, reaccionas de tal y tal manera, y eso como que cuadra y como que no cuadra, ¿cierto? De acuerdo a la fecha y al minuto y al segundo de tu nacimiento, si Júpiter está por allí, dicen los astrólogos, entonces vas a hacer tal cosa. Si en ese momento Marte estaba por allí, vas a hacer tal cosa, ¿sí? Y la luna tal cosa, y el sol tal cosa, y bueno, hay cosas como que medio cuadran, pero la mayoría de las cosas no cuadran. Entonces uno va, que le hagan la astrología y ahí le dicen, tenés que tener cuidado porque estás propenso a un accidente. Entonces yo no sé qué hacer. Entonces yo, ¿durante cuántos días debo estar atento a no accidentarme? ¿Y a qué horas? Entonces yo me obsesiono y hasta me puedo enloquecer y más bien no salgo y entonces se me cae el techo, o sea, porque me tiene que suceder algo, o puede que no me suceda, entonces me va a suceder o no. Vea, a mí la astrología que me diga, vea, el 15 de septiembre a las 5:30 de la tarde, vaya en su moto y no voltee a la derecha, porque ahí se va a encontrar una cosa maluca, no me diga que gire hacia la izquierda, que ahí va a estar, bueno, ya hay algo, ¿cierto? Yo ya sé que ese día, a tal hora, no me voy por este lado, me voy por otro, y ya, punto. Pero no, es que te puede suceder el accidente, hombre, y entonces, por decir algo, me caigo en mi moto, ¿cierto? Y yo digo, ve, a los días, ve, ¿verdad que el astrólogo me había dicho que yo me caí en la moto? Sí, me caí en una moto, sufrí un accidente. No, el astrólogo no me dijo, te vas a caer en la moto, no, sufrí un accidente. Bueno, y yo voy por acá, ¿cierto? Entonces, como me puede suceder algo y no sé qué día, pues entonces yo cambio de ruta todos los días, y fui por y me roban la moto. Entonces, ¿cuál era el accidente? ¿O que me caía, o que me la robaban, o que qué día? No, fíjeme algo, y si no, no me diga mayor cosa, pues, porque es que me va a dejar ahí en un beriberi, que me puede hasta enfermar, ¿cierto? Ok, eso es astrología. Astrología es que los astros definen de verdad, no definen claramente, pero más o menos le ponen ahí un halo de adivinación a lo que puede ser tu vida, dice la astrología. De ahí nació la astronomía, que ya es una cosa más, ya no tiene nada que ver con nuestro destino, ubican dónde están las estrellas, lo que hemos venido viendo, ¿cierto? Esa es la astronomía. Tycho Brahe, Galileo Galilei, Hiparco de Nicea, dónde están las cosas, los catálogos, en fin. Y viene la otra que les había dicho al comenzar nuestro programa, que es la astrofísica. Como nuestro querido amigo Stephen Hawking, astrofísica es el estudio del comportamiento interno de cada astro, ¿cierto? Cómo funcionan, no cómo se mueven en relación unos a otros, sino cómo funcionan internamente. Vamos a ponerlo de otra manera más sencilla. Funcionamiento interno, ¿listo? Para que nos quede más claro. Es el funcionamiento interno. Entonces, ¿por qué el planeta Tierra puede tener vida? ¿Cierto? Funcionamiento interno.
¿Por qué el planeta Tierra puede tener vida? Ok. ¿Por qué el Sol se va dentro de 4.500 millones de años? Nos falta mucho, no nos va a tocar, tranquilos. En 4.500 millones de años, 4.500 millones de años, el Sol se va a convertir, hoy lo llaman una estrella normalita, es lo más común que hay, una estrella amarilla. El Sol es una estrella amarilla y hay muchos como el Sol. Porque dentro de 4.500 millones de años, ya lo saben, el Sol se va a convertir en una estrella roja, ¿cierto? Y va creciendo, va creciendo, va creciendo, y dicen, una estrella roja. Dicen que va a crecer tanto, dicen, y se sabe, lo saben porque han observado otras situaciones, va a crecer tanto la estrella, nuestro Sol va a crecer tanto que se va a tragar, pues va a quemar, va a calentar, porque lo que se va a extender es el fuego interno que tiene el Sol. Se va a tragar a los planetas cercanos. Venus, la Tierra, Marte y Júpiter. Y ahí se salva Saturno, que también le toca un calorcito, pero no lo alcanza a quemar, ¿cierto? Eso es lo que hace la astrofísica, decir cómo es el comportamiento de los astros en particular. Ok, ya sabemos eso. Listo, entonces durante esos 18 meses que duró hoy le decimos la supernova de Kepler, en esa época no se había caracterizado unas y otras, y se decía la nova de Kepler. Después se sabe que fue mucho más grande y que es una supernova. Los astrofísicos ya se dieron cuenta de que no era una simple nova. Ok, y duró 18 meses, y durante esos meses, durante ese tiempo, el astrónomo más importante que había y que había heredado muchas de las herramientas de Tycho Brahe, entonces Kepler se puso a estudiarla. Bueno, publicó un libro, a ver qué pena, ¿dónde tengo? Sí, ok. Perdón. Publicó un libro que se llama, prontico, pues en ese mismo, eso sería en 1605, ¿cierto? Al año siguiente, Kepler publicó un libro, una monografía más bien, una cosa pequeña, no un libro grande, solamente para hablar de esa estrella. Por supuesto, en esa época no existía la astrofísica. Entonces Kepler lo único que podía decir era, pues la astrofísica, decir, vea, está compuesta de esto, tiene hidrógeno, tiene oro, no tiene oro, ¿cierto? Nuestro Sol todavía no tiene oro, algún día tendrá oro. El Sol no va a alcanzar a tener oro, qué pena, ¿no? El Sol no va a alcanzar, eso es a través de la astrofísica. Pero entonces lo que hacía Kepler no era astrofísica, sino astronomía. Decía, está en tal parte, se ve de tal manera, se está moviendo de tal y tal otra manera. Podía predecir en qué momentos se iba a ver, en qué parte directamente, si uno podía mirar directamente hacia el cielo o si la iba a ver oblicuamente un poco más hacia el horizonte, en fin, todas estas cosas de la ubicación. Él hacía astronomía. Todavía no se había diseñado la astrofísica. En esa época no se sabía qué había dentro de las estrellas. Hoy sí lo sabemos. Bien, entonces él lo que escribió, la monografía que escribió es la nueva, ¿cierto? Vamos a hacerlo así solo con las iniciales. La nueva estrella, stella, vamos a ponerlo así como en italiano, en italiani, la nueva estrella en la constelación, en un grupo de estrellas que forman una figurita, ¿cierto? La constelación, eso es un poco arbitrario, un poco no, mucho arbitrario, ¿cierto? Es mirar de la noche las estrellas y entonces yo veo uno aquí, un puntico aquí, un puntico aquí y los uno. Vamos a hacer, una constelación es esto. ¿Cierto? Y yo los uno de alguna manera, entonces puedo decir, vea, por aquí hay una cosa así, yo los junto
puedo juntar este con este, y este así, ¿y qué me da ahí? Yo puedo decir la flecha, la constelación de la flecha. Obviamente que estas estrellas, como ustedes las están viendo acá, están aquí en este tablero en 2 dimensiones. Allá en el firmamento por la noche realmente están en 3 dimensiones, un poco disparatadas. Allá la noche, ¿cierto? Se ve como si fuera una cartulina negra llena de punticos, pero en realidad hay unos que están mucho más arriba y otros que están un poco más abajo, pero como las estamos viendo en un plano, entonces creemos que están como en el mismo plano. No están en un mismo plano, están en 3 dimensiones, ¿sí? Unas por allá, otras por acá, otras por acá, pues nosotros la vemos como si estuvieran sobre una cartulina negrita, listo. Y a esta la llamamos la constelación de la flecha, chao. Y dice, ahí es donde dicen también los astrólogos que veían ahora, entonces que por allá hay se ve como un pez, la constelación de Piscis, se ve un pez, una forma de un pez, ahí lo arman. Esto es casi también un pez, bueno, esta no tiene mucha forma de pez, pero bueno, en Piscis. Entonces los de Piscis, que no sé qué, que el género, que el agua, que son tan aguados, que aguan una fiesta, bueno, estoy exagerando, pero pues una cosa que no tiene nada que ver con lo que ven, le arman cualquier figura, y de acuerdo a la figurita, entonces ya, por ejemplo, yo es que soy Capricornio y ya no sé, ya ni sé ni qué hago. Me dicen tantas cosas que yo soy, que yo las tengo todas. Entonces, de verdad, yo me pongo a leer a veces, me ponía, ya no tengo tiempo. Y entonces yo terminaba haciendo unas veces con un poquitico como los de Cáncer, y para el otro día un poquitico como los de Virgo. Entonces las tengo todas también. Y usted, cualquiera que sea ahí, usted querido televidente que me está viendo, léalo, lea a los otros y verá que usted termina siendo igual a los otros. Entonces la astrología es una cosa ahí como que venga, ¿para dónde vamos? Listo. Entonces esto, ya sabemos que íbamos en una constelación y viene acá la monografía, un libro pequeño que se dedica solo a un tema. Eso quiere decir monografía, un libro pequeño que se dedica a un solo tema. Por ejemplo, cuando uno estudia geografía y le entregan, ahí ya no hay una monografía, porque usted tiene que saber algo sobre Europa, ¿cierto? Algo sobre América, los ríos, el clima, ya son demasiados temas. Aquí, en esa monografía, un solo tema era la nueva estrella en la constelación de Ophiuchus. Esto sí lo voy a escribir, vamos a escribirlo como en el original, que debe ser en latín, ¿cierto? Ophiuchus, que debe ser con una P, una H, Ophiuchus, ¿cierto? Esta parte de aquí, Ofi, ustedes han oído hablar de los ofidios, ¿cierto? Ofidio son las serpientes, y Ophiuchus es un serpentólogo, es un señor que conoce de serpientes. Entonces usted mira el sol, mira la estrella, mira la noche estrellada, y usted por ahí ve a Capricornio, ¿cierto? Que las tiene todas, y ve a Cáncer, que las tiene todas, y las constelaciones, lo que sale en el horóscopo, que uno lo puede ver, ¿cierto? Que son 12, yo no me las sé, Leo, Capricornio, las más comunes. Pero si usted mira a otros lados de la noche, ¿cierto? Usted ve también otros grupos diferentes, que la Osa Mayor, que la Osa Menor, que la constelación del perro, y esta es la constelación del serpentólogo, porque ya se ve, arman una cosa así, ¿cierto? Una estrella aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí, y le hacen chu, 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 una serpiente, muchachos, listo. Y por acá ven otra, y arman un señor que está ahí como teniendo la serpiente, por aquí están las manitos, por aquí están las paticas, y esto es un señor, aquí la cabeza, los ojos, un señor que sabe de serpientes, es el serpentólogo. Entonces, si a mí me van a adivinar la suerte, y lo que es un veneno mortal, un envenenador, eso es un asesino, eso es un criminal, ¿cierto? Porque, claro, todo eso se puede deducir de ahí. Un señor que sabe de serpientes. Y entonces el señor,
Puede ponerlo de otra manera. Si usted ve solo la serpiente, usted puede decir que ahí cuando nació, pobrecito, se lo vaya el diablo, era un muchacho amargado, aburrido, como la serpiente, ¿cierto? Una. Pero si usted considera al muñequito, al supuesto señor que hay ahí sosteniendo la serpiente, dice, es que entonces ya no es tan malo, sino que es un señor que cuida la ecología porque cuida la serpiente. Yo también cuido las serpientes, y cuando estaba chiquito una vez maté una, porque me asustó, y yo no sé cómo reaccioné, y ¡tome! Pobrecita esa serpiente, yo todavía me arrepiento de eso. Entonces pero hoy las cuido, ¿cierto? No, yo tampoco me voy a poner a cuidarlas. Olvídese, no, yo no. Yo no me voy a poner ya no las mato, le digo, váyase. Yo no tengo tiempo para cuidar serpientes, no tengo tiempo para cuidarme a mí mismo, hombre. Listo. Entonces él dice, la nueva estrella de la constelación de Ophiuchus, dice Kepler, y y escribe, la de todas aquellas cosas. Y dice Kepler, si aparece una estrella de un momento a otro y se desaparece, comprobado, muchachos, el universo no es perfecto. ¿Por qué? Porque apareció una cosa y desapareció. Ahora sí ya lo tenemos, pues, y por fin el mismo Kepler aceptó, no hay perfección. Entonces podemos decir que los 5 sólidos regulares, que las armonías de las esferas no tienen nada que ver con el universo, tiene que ver los datos de Tycho Brahe, y entonces ya Kepler está sano, tranquilo, ubicado, y puede seguir su trabajo, que es de lo más importante. Hacemos una pausa en nuestro programa y continuamos, ¿cierto? Para que podamos ver qué más le pasó a nuestro querido amigo Kepler, que es uno de los grandes personajes de la historia de la astronomía. Con él empezó la verdadera astronomía. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar a Matemágica. Habíamos quedado, ¿cierto?, antes de que ustedes se fueran a comer su pastelillo. Espero que me dejen ahora que voy a sus casas, paso por sus casas y me hayan dejado algo a mí también. Entonces, me gusta el pastelito de arequipe, qué delicia. Espero que me dejen a mí el de arequipe, ustedes pueden comer el que quieran, a mí me dejan el de arequipe. Listo, muchachos. El universo no es perfecto, dice Kepler, como nos lo enseñaron Pitágoras y Platón, ¿cierto? Ellos escribieron eso, no está mal. No está mal. Eso es simplemente una situación epistemológica, y es bueno que tratemos de entender eso. Voy a desviarme un poquito del guión que tengo acá, porque es bueno que veamos esto. A ver, el ser humano trata lo más que hace, que es lo que no nos dicen mucho cuando estamos estudiando, trata de entender el entorno. Es casi como la gran premisa filosófica sobre el ser humano. En la religión nos enseñaban, ¿para qué existe el ser humano? Y yo me acuerdo que me decían, para admirar la naturaleza y darle gracias a Dios y hacer buen uso de ellas, algo así, ¿cierto? Bien, bacano, sí. Claro, sí me parece bien. Ahora la gente que no crea en Dios, pues podrá decir que sí, que no, lo que quiera. Pero esa premisa a mí me parece muy válida. Para admirar la naturaleza, darle gracias a Dios y hacer buen uso de ella. Grave. Grave no. Hermosísimo, hermosísimo. Deberían todavía enseñar eso. Bien, eso vale, eso sigue siendo válido. Ok. Sucede que en medio de esas cosas, el ser humano va teniendo experiencias, va adquiriendo experiencias a través de la historia o a través de las experiencias personales, y trata de seguir explicándose.
Y se lo explica con ideas que él va concibiendo, que va armando, ¿cierto? Y a veces esas ideas no corresponden con la realidad. Eso es lo que más sucede. Entonces hay que volver a replantear las cosas. Pitágoras y Platón vieron eso, que hicieron un mundo perfecto, sí, claro que no hay nada que se salga de nada, todo está ya bien hecho, desde el principio quedó bien hecho y pasan milenios y millones de años y sigue lo mismo, o sea, está bien hecho, ¿cierto? Pero resulta que no es como dijeron Pitágoras y Platón, que tenían una buena intención. Ellos tenían una muy buena intención. Eso se llama, a ver, ¿cómo lo llaman? Cuando uno trata, lo llaman dizque especulaciones, ¿cierto? Especular, o sea, decir cosas sin comprobar, especulaciones. Así se ha creado una muy buena parte del conocimiento. Es prejuicio, porque si no coincide con la realidad, entonces hay que reevaluarlo, ¿cierto? Y para que coincida, no para que coincida porque no la podemos forzar, para que nosotros, nuestro conocimiento, si coincida con la realidad y podamos reorganizar y hacer buen uso de esa realidad, entonces tenemos que irnos a otro modo de pensar, que es a través de la experimentación o de la experiencia, ¿cierto? Experimentar. Y ya hay muchos filósofos que hablaron sobre esto, ¿cierto? Lo llaman también, esto lo llaman idealismo, especulación, ideas ahí, ¿cierto? Y el otro lo llaman empirismo. El empirismo es una forma de conocimiento que se basa en la experiencia. Y hay un obispo, sí, era un obispo en Inglaterra, y se me olvida el nombre, el empirista, George. Bueno, me metí en ese momento en camisa de 11 varas, pero les debo ese dato. El obispo Berkeley, si quieren. El obispo Berkeley, que a pesar de que él es de Inglaterra, ¿cierto? El obispo Berkeley, que a pesar de que era sí, él era un protestante, era tal vez católico, ahí sí no sé, se las debo, yo no sé si es protestante o católico. Berkeley en Inglaterra ya a esa época debería ser protestante. El protestantismo ya se había ideado, sí, porque Berkeley es como del 1700, entre 1700 y 1800, sí. Y el obispo Berkeley, a pesar de que era un creyente en la religión, o sea que para ellos era más importante las ideas, agradecerle a Dios, él habló sobre el empirismo y dijo, vea, es que tenemos que basarnos en la experiencia para poder crear conocimiento. Y aparece después un señor Bacon, están Roger Bacon, que es el anterior, Bacon, y el otro se me olvida. Son dos apellidos ingleses, dos señores ingleses, el uno en la Edad Media. En la Edad Media estaba Roger Bacon. Pero había otro posterior que también retomó las ideas del obispo Berkeley, ¿cierto? En el siglo XVIII, que se llamaba Francis, así, no terminaba en C, Francis, como Francisco, pero no terminaba en C, sino que terminaba en S, Francis. Algunas veces termina en C, hay nombres que terminan en C. Este termina en S y es el mismo apellido de un paisano de él del Renacimiento que se llamaba Roger Bacon. Francis Bacon también es uno de los adalides de la ciencia, no como científico, él no hacía ciencia, él hacía filosofía de la ciencia, epistemología, y él dijo, tenemos que basarnos en la experiencia, y fue lo que terminaron haciendo gente como Galileo, aunque es anterior a ellos, ¿cierto? Pero lo que hizo Galileo fue lo que le sirvió a estos filósofos, incluido el obispo Berkeley, para retomar toda la idea y abolir lo que hicieron Pitágoras y Platón.
Eso no sirve porque ellos no están basados en la realidad, no tienen un conocimiento exacto de lo que está pasando con las cosas que se pueden ver y palpar, ¿cierto? Ok, esto es como para que vayamos viendo en qué consiste lo que hizo después nuestro amigo Johannes Kepler. Qué pena, pero es que son tantos nombres y tantos datos que a mí se me están olvidando. Hey, dicen que eso es que el schnauzer, ¿cierto? Esa cosa que dice que a uno se le olvidan todo lo que habla. Se llama schnauzer. El síndrome del schnauzer, del Alzheimer, hombre. Hasta se me olvidó ya lo que yo sufro. ¿Cierto? Bien, ok, chicos, esto no me está borrando muy bien. Ok, viene, ahora sí, ¿por qué es importante lo que hizo Johannes Kepler? Porque él da pie a lo que acabamos de hablar aquí con el arzobispo Berkeley, con Francis Bacon, oponiéndole lo que hicieron Platón y Pitágoras. Johannes Kepler termina diciendo: yo estoy equivocado. La armonía de las esferas de la que hablaba Pitágoras, el idealismo, la perfección de la que habló Platón, no van. Los 5 sólidos platónicos, los 5 poliedros regulares de los que hablaba yo, decía Kepler, tampoco van. Va la experiencia que tuvo ese señor amigo mío, Tycho Brahe, que fue el que tomó datos, observó, miró, midió, hizo ciencia. Entonces eso se tiene, ¿verdad? Cuando uno ya estudia algo que tiene que ver con la epistemología, con la filosofía, y que se llama filosofía de la ciencia, dice que el experimentador, el científico, no puede guiarse solamente por lo que él tiene en su cabeza pensando, lo que podrían llamarse prejuicios, y eso lo vamos a poner un poco más claro. No puede meterle sus prejuicios a los resultados, a los datos. Entonces se pone como un gran modelo, un gran modelo de honestidad científica, el paso que dio Johannes Kepler. Honestidad. Fue muy brillante lo que hizo Johannes Kepler. Ya, no va más. Es lo que digan los datos. Yo rechazo ya mis creencias, mis prejuicios, mis 5 sólidos. Es lo que me digan los datos y yo ya empiezo a relacionar datos, todos esos numeritos que le dejó Tycho Brahe, y él ya con esa sola, digamos, dejar de lado los prejuicios, mis preconceptos, mis ideas, y aceptar solo lo que me dio la experiencia, sin meterme yo allá a mi mente, sin meter mi mente con mis preconceptos. Eso lo llaman honestidad, y es el ejemplo que siempre se da cuando uno está estudiando filosofía de la ciencia. Siempre se da. Ante todo hay que ser honesto. Lo que usted venga creyendo no importa mucho, porque lo que usted viene creyendo, si usted lo pone por encima de los datos, usted va a obtener un falso conocimiento. Quítele los prejuicios y ese conocimiento será mucho más funcional, más cercano a la realidad. Lo que habíamos dicho sí, creo que fue hace 8 días, él dijo, hay un movimiento circular
uniforme, ¿cierto? Los planetas se mueven en un movimiento, los planetas tienen un movimiento circular uniforme. Uniforme es que ni aceleran ni desaceleran, siempre a la misma velocidad y no cambian de figurita, siempre el mismo circulito, siempre lo mismo, siempre. Johannes Kepler sacó todo esto de lado, lo abolió, lo omitió, dijo, esto no va más, ya sabemos que no cuadra. Y fue lo que le permitió entonces a Johannes Kepler vislumbrar, intuir, ¿cierto? Bueno, venga. Ahora cuando hablábamos de que uno no puede ir con los prejuicios, uno lo que sí debe tener es, todos los científicos lo tienen que tener, se llama intuición. Yo intuyo, ¿cierto? Es como cuando un investigador privado está diciendo, yo intuyo que Oscar Giraldo es el ladrón. Ese man roba, pero es que, y muchachos, yo no soy ladrón. No, mentira, yo sí soy ladronzuelo, pero pues yo no me robé ese carro. Pero como yo soy el famoso ladrón de San Rafael, entonces todo el mundo dice, ese robó de carro. Y resulta que yo no fui. Hay que hacer la intuición. Los investigadores hacen intuiciones, porque tienen unos datos, tratan de armarlos. Pero eso no les permite dar de una vez un veredicto. Hay que acabar de armar más elementos para que nos dé el veredicto. Entonces, la intuición sí sirve, pero yo no me la puedo cargar toda. La intuición de Johannes Kepler era armonía de las esferas y los 5 poliedros regulares. Y eso no va. Entonces, listo, pero esa era la intuición. Ahora la intuición después fue que era elíptica. ¿Recuerdan? La intuición de Tycho Brahe, la intuición de Kepler. La aceptaron, trabajaron sobre eso y comprobaron que sí era cierto. Entonces, yo con mi honestidad, dejo de lado mis prejuicios, pero sí tengo que tener una intuición para ver a dónde voy y no me la cargo del todo. Es una simple pista, una estrategia que posiblemente me sirve. Ese es el ejemplo que siempre se pone cuando se estudia filosofía de la ciencia, que nos permite llegar a conocer una verdad, algo que sí se relaciona matemáticamente y que los hechos constantemente lo comprueban. Con esta situación de Tycho Brahe, de aceptar que las cosas no eran por donde él inicialmente creía, empezó a aceptar que más bien era por el lado de los datos. Él terminó vislumbrando, intuyendo que si de verdad había esta es la intuición. Primera, terminó siendo una ley, sí se acomodó a lo que la realidad presenta, pero inicialmente era una intuición. La primera, que el movimiento de las órbitas de los planetas, vamos a ponerlo así, el movimiento en las órbitas es elíptico, ¿cierto? Con el Sol en uno de los focos, y ya sabemos que es un foco en una elipse, ¿cierto? Una elipse la voy a hacer así alargadita. Un círculo tiene un centro. La elipse también puede tener un centro, es fácil de calcularse. Pero en realidad es mejor hablar, para una mejor geometrización de la figura de la elipse, es mejor hablar de dos focos, ¿cierto? Entonces dice, el movimiento de los planetas es elíptico y el Sol está en uno de los focos, acá. Por aquí hay un planeta, digamos que este es el planeta Tierra, listo, que se mueve. El Sol está aquí y nunca el Sol se pasa para allá, para acá y varía. El Sol siempre va a estar acá. Recuerden, repito mucho porque es que a uno se le olvida que esto así no se ve alargado. Uno mira, si uno pudiera ver la órbita, si uno la pudiera ver, uno la vería circular, porque es tan mínimo. Recordemos que 8 minutos, eso no es nada, es tan mínima que uno la ve circular. El ojo humano no es capaz de percibir esa diferencia tan mínima. Listo.
pero aquí la hacemos un poco alargada, exageramos, caricaturizamos la situación para que la entendamos, para que a nuestra mente le quede más fácil entenderlo. Pero en realidad, el movimiento de los planetas es casi así, ¿cierto? Casi el círculo. Y el foquito está aquí casi en el centro. El Sol está casi aquí en el centro. Bien, esa es la primera ley. Él la vislumbró, ¿cierto? Él como que, los datos me están diciendo es esto. Bueno, vamos para allá. Parece que hasta ahí no la había comprobado. Ahí va. Pero él vio la segunda ley, ¿cierto? La segunda ley es que esta segunda ley la vamos a anunciar porque el tiempo no me da para explicarla toda hoy, pero por lo menos que no vayamos a dejar esto de lado y lo veremos en el próximo programa. Entonces, la primera ley sí es muy sencilla, eso no hay nada que pensarle, no hay datos, porque uno casi siempre piensa en leyes como en unos numeritos y por ahí este numerito, no es sencilla, vea. El movimiento de los planetas, estamos estudiando sobre el sistema solar, pero obviamente en otros sistemas por allá sucederá lo mismo. Dice la primera ley, que hasta ahora decimos no es ley todavía, termina siendo ley, hoy sabemos que es ley, pero estamos hablando del momento de Kepler. Para él era una intuición que heredó de Tycho Brahe, y gracias a Tycho Brahe, con seguridad, esa sola idea a Kepler le economizó mucho tiempo, porque donde Tycho Brahe no se la diga, no se la enuncie directamente cuando conversaban, de pronto nuestro querido amigo Kepler se hubiera enredado un poquito más, se hubiera demorado más. Perfecto. La segunda ley es un poquito más complicada, dice, y solo la voy a enunciar. La segunda ya es una intuición, recordemos, en este momento estamos en la época de Kepler, es una segunda intuición. Dice que eso se redacta de varias maneras, voy a poner la más sencilla. El radio de la órbita de un planeta, digámoslo así, solo el radio, sabemos que es el radio de la órbita de un planeta, pongámoslo aquí en paréntesis, órbita de un planeta, una P minúscula, el radio de la órbita de un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Vamos a poner tiempo todo completo, en tiempos iguales. Y la voy a esbozar aquí antes de que nos vayamos. ¿De qué se trata? Listo. Voy a exagerar la figura, voy a hacer una elipse muy alargada, que en la realidad de la órbita saben que no es tan alargada, pero para que nuestra mente se acomode mejor. Entonces vamos a hacerla así, algo alargada. El Sol decimos que está acá, vamos a quedar aquí. El radio de la órbita, por aquí está el planeta, cualquiera, ya no nos interesa si la Tierra, y este es el radio. Decimos el radio, ¿cierto? La distancia que hay entre el Sol y el planeta varía, obviamente, mire, unas veces por acá es más cortico, pero por acá es más largo, por acá es más cortico y por acá es más largo también, ¿cierto? Si usted coge en un tiempo y este radio, usted lo mide luego cuando el planeta vaya por decir, bueno, borremos esto, me disculpan que la mejor manera de entenderlo es así, vamos a ponerla aquí. El planeta viene en esta parte, este es el radio, el planeta viene por acá, y esta es una figura que nos inventamos, una línea recta que une en abstracción, ¿cierto? Pero nos inventamos que une el Sol con el planeta, este es el planeta, cualquiera de los tantos que ya sabemos que existen. Y esperamos que pase un tiempo, ya el Sol, el planeta, perdón, va a venir por acá y va a tener obviamente el mismo radio. Y si usted logra
calcular o medir esta área, toda esta zona, ¿cierto? ¿Cuánto centímetros cuadrados o metros cuadrados? En este caso sería kilómetros cuadrados, hay acá, ¿cierto? Hay X kilómetros cuadrados. Miren que esto lo hacemos muy abierto. Ojo, aquí vamos a tomar otra posición. En un momento, en otro momento, por ahí unos meses después, el planeta ya va por acá. Y entonces hacemos el radio. Y pasan unos días y ponemos el planeta un poco más avanzado, digámoslo por acá. Y también le trazamos el radio. Lo que nos dice Kepler es que esta área, que aquí la vemos muy gorda, pero muy estrecha, ¿cierto? La vemos más gorda, la vemos, sí, vamos así, más gordita, pero más estrecha. Y esta es más larga, pero menos gorda, menos, sí, más flaquita, digámoslo más flaquita, ¿sí? Pero más larga. Esta área, si usted la mide en kilómetros cuadrados, le dio X. Esta área, que es más larga y más flaquita, también va a medir X kilómetros cuadrados. Toda esta zona es igual a esta. Simplemente yo hago una variación en la figura, pero el área no me va a cambiar. Y el tiempo, ojo, el tiempo que transcurre cuando el Sol pasa, cuando el planeta pasa de aquí a aquí, esto es muy importante. Esta parte en tiempo, por decir algo, vamos a hacerlo así, es un mes, digamos es un mes. Y aquí es exactamente el mismo tiempo, un mes. Cuando pasa de acá a acá es también un mes. Por eso se dice, barre áreas iguales en tiempos iguales. Lo que pasa es que acá el planeta va más lento, va más lentico, más despacio. Entonces esta distancia de cuando estaba aquí al empezar el mes a cuando estaba acá, cuando finalizó el mes, aquí ese planeta anda más lento, va más lento. Y aquí va más rápido. Es el mismo tiempo, pero más rápido, entonces cubre más distancia. Pero la figura del área de este triángulo, que se puede poner triángulo, pues aquí no hay una línea recta, es una línea curva, pero se puede tomar como si fuera la base de un triángulo y se puede tomar como si fuera una línea recta. Para efectos de la situación básica es lo mismo. Entonces, esta área va a ser igual a esta. No importa la forma. Lo que importa es cuándo lo vamos a medir. Bueno, eso ya sabremos cuándo lo vamos a medir. Dejamos aquí. Entonces, ojo, Kepler intuyó estas dos situaciones. Él dijo, parece que la cosa va ahí. Y dijo, yo creo que por ahí me demoró para organizar esto bien. Pensó Kepler, lo escribió en sus diarios. Eso en 8 días yo lo tengo listo. 8 días. Ya la primera ley ya está casi lista, no hay que pensarle mucho, esta sí hay que pensarle un poco más. Yo, para hacer estas cosas, me demoro por ahí 8 días. Listo. Y, digámoslo, se demoró casi 8 años comprobar esto, casi 8 años. Y él tenía otra, que es la tercera ley, otra tercera intuición, que todavía no le había dado en ese momento. Pero él decía, esto lo organizó en 8 días. Y se le fueron más de 8 días y se le fueron casi 8 años. La física, la matemática, de verdad no es tan fácil como les quieren hacer creer a uno algunos pedagogos, que para que a uno no le dé miedo, le dice, la matemática es muy fácil. Y entra uno y uno ve un chispero. Hay que decirlo de una vez, muchachos. No es fácil la matemática. La matemática tiene enreditos. Preparémonos para eso. ¿Listo? Eso lo hablé mucho en programas muy anteriores cuando hacíamos pedagogía de la matemática. Tranquilo, muchachos. Si uno no hay que terminar siendo un físico, siendo el gran matemático, ganándose el premio Nobel. Eso es para muy poquita gente. Pero
Si a mí no me ponen el miedo y la mentira de que la matemática es fácil, vamos despacio y vamos ubicándola, ¿cierto? Lo importante es que en la pedagogía a mí no me desbarate. Hágale despacio. Y usted no tiene que llegar a ser premio Nobel, pero que usted tenga la capacidad de disfrutar la matemática. Para eso también, para pedagogía nos sirve este ejemplo, ¿listo? Está difícil. Si dijo que 8 días y se demoró casi 8 años, la cosa no es tan fácil. Amables televidentes, hasta acá nuestro programa con este señor Kepler, Johannes Kepler, que es una de las grandes lumbreras de la humanidad. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias.